Buenas noches. El día de hoy vamos a hablar acerca de la tercera P del marketing, que es la plaza o distribución. Hay que tener en cuenta que es la variable de marketing que se encarga de lograr que los productos de la empresa estén disponibles para el consumidor. ¿De acuerdo? Es muy importante también la función de esta P. ¿Cuál es el objetivo de la plaza de distribución? El objetivo de una plaza o distribución exitosa es que se tenga la cantidad correcta de un producto en el lugar correcto, en el momento correcto. Ese es el objetivo de la tercera P del marketing. Y para lo cual se requiere utilizar canales de marketing y también tener una perfecta o muy buena logística. Pero, ¿por qué depender de canales de marketing y ser solo el fabricante de una marca? ¿Por qué usar canales de marketing? Bueno, esto es simple, ¿no? Reducimos el número de contactos que se requiere, se reducen los costos de negociación, los costos de transporte, se reducen costos de inventario, reducen los costos de almacenaje. En resumen, la distribución sería muy costosa para el fabricante de marca. Entonces, para ellos es una necesidad ver el tema de distribución. ¿Qué es esta distribución de la que estamos hablando? Es un conjunto de actividades que se realizan en una empresa para llevar un bien, producto o servicio hasta el consumidor. Ok, hablamos de una cadena de distribución. Noten en el gráfico cómo puede ser del fabricante al consumidor, puede ser fabricante minorista al consumidor, fabricante mayorista, minorista al consumidor, o incluso teniendo agente, ¿correcto? Entonces hablamos de una red de organismos que cumplen la función de distribución. Y obviamente, y es claro, hablamos de una cadena porque es como que viene uno tras del otro. Entonces, ahí estaríamos hablando de una cadena de distribución. Hay más barcos que espacios para estacionar, así se ve una cadena de suministro atascada. Les dejo este video para que lo puedan revisar cómo ha sido y cómo suele pasar en épocas de crisis lo que es una cadena de suministro que se atasca, un cuello botella, ¿no? Es una complicación. Entonces, imagínense todo lo que se implica alrededor con este tema, ¿no? Es muy importante tener soluciones. Y acá pasamos a hablar del término intermediario. ¿Qué es el intermediario? Ojo, y pregunta de examen. El intermediario también recibe el nombre de comerciante. Es un organismo cuya principal función es la distribución. No produce, no consume, no tiene función de producción ni de consumo. Su función es la distribución. Ese es el famoso intermediario. ¿Qué es el comercio? Ya lo hemos visto, ya tenemos conocimiento, ¿no? Es el intercambio de bienes o servicios entre dos partes que van a actuar por beneficio individual y en beneficio y el beneficio mutuo, ¿no? Entonces, ¿existe una etapa de desarrollo del comercio? Sí, lo hemos visto, ya lo sabemos, desde una autosuficiencia económica que existía hasta pasar al intercambio primitivo, que será un tema recíproco. Estamos hablando en la etapa de la evolución del hombre. Después viene la etapa del trueque, ¿no? Donde hay yo tengo más pescado, tú tienes arroz, hay un intercambio, ¿no? El trueque. Surge el mercado, eh, donde ya hay un lugar donde se juntan las personas a hacer intercambios y es por eso que se da la aparición de la moneda. Es ahí, con esta aparición de la moneda, que va a venir la aparición del comerciante, ¿no? Que se va a encargar de ser el intermediario. Yo consigo estas cosas que tú necesitas y las reparto, entonces a cambio de eso me van a dar dinero, finalmente aparece el comerciante. Después hablamos de una sociedad del consumo con el tema del desarrollo tecnológico y hasta estar en la sociedad de servicios, donde hemos visto que todo el mundo brinda servicios o está detrás del marketing de servicios, ¿no? Estamos metidos en eso, ¿sí? ¿Cuáles son los beneficios aportados por los comerciantes? Y ahí hablamos de 4 tipos de beneficios. La utilidad del lugar, la utilidad de variedad, la utilidad de tiempo y la utilidad de forma. Cuando hablamos de la utilidad del lugar, hablamos que el comerciante almacena el stock en un solo espacio.
¿ya? En un solo espacio almacena la producción de varias empresas. Entonces, tiene un beneficio, ¿no? Porque no es que por ser un comerciante voy a tener un cuarto por cada stock, no. En un lugar almaceno de varias empresas. La utilidad de variedad. Imagínense ustedes, ¿qué se habla por la utilidad de variedad? Bueno, que simplemente el comerciante o distribuidor, y voy a recalcar esa sinonimia constantemente, eh, se da una comparación inmediata acerca de las calidades. Y esto ayuda, pues, obviamente, en el mejoramiento de productos y muchas veces en la disminución de precios. La utilidad de tiempo. Sin intermediario, el consumidor deberá tener inventario. Imagínense, tú tienes tu auto y si no hubiese casas repuesteras, servicios técnicos que tengan los stocks de tus repuestos, tú estarías obligado como consumidor a tener eh, un montón de fajas y otras cosas que no tendría sentido que los tengas, ¿no? Entonces, es una utilidad de tiempo que te proporciona el comerciante. Y por último, la utilidad de forma, que transforma el producto para adaptarlo al consumidor. Claro, estamos hablando que lo transforma, es como tú vas al carnicero y le dices, deme bistec. No le vas a decir que te dé la pierna, ¿no? Tú ya la necesitas, fileteada, obviamente, ¿no? Entonces, vemos que el distribuidor o comerciante tiene muchos beneficios, contrariamente a lo que algunos piensan de que no nos da tantos beneficios, ¿no? Incluso juzgamos que el intermediario es una persona muy vivaz, que se aprovecha de la situación, y validamos que no es así, si nos aporta beneficios. Pero ¿cuáles son las funciones de los intermediarios? Son tres. El intermediario cumple funciones de información, cumple función financiera y de tratamiento de productos. Las funciones no son necesariamente realizadas por todos los intermediarios, eso hay que tenerlo claro, o sea, no es que todos tengan que hacerlas al mismo tiempo o a rajatabla, ¿ya? Entonces, les voy a poner ahí unos ejemplos a lo largo de esta sesión para que quede claro la función del intermediario. Un ejemplo común es el de la fábrica de automóviles, por ejemplo, Ford, que tiene sus concesionarios o dealers en Perú o en otro país, que es un concesionario, y llega al comprador final. Un intermediario también es incluso el mesero, porque tienes al cocinero que va a llevar la comida, todo, a través del mesero hasta el comensal. Entonces, es un ejemplo también de intermediario, ¿sí? Entonces, empecemos viendo las funciones de los intermediarios. Y vemos la función de información. La función de información, ¿por qué? ¿Por qué el intermediario cumple esta función? Primero, porque es el representante del productor. Imagínense un concesionario de autos, les pongo ahí la foto. Te tocó el auto malogrado. ¿Dónde vas a reclamar? ¿Vas a ir a la fábrica de Honda? No, tienes que ir al representante concesionario que te vendió el producto, ¿no? Asimismo, también te ayuda en la búsqueda de clientes. Obviamente el intermediario tiene que hacer su trabajo de buscar clientes para vender, entonces no es que existe y listo, ¿no? Cumple una función de promoción, de negociación con el cliente, le da información a los clientes. En muy buena parte viene a ser el traductor. ¿Por qué traductor, profesor? Sí, porque nuevamente el ejemplo de autos, hay muchos temas técnicos que un consumidor final de pronto no entendería. Ese traductor de temas técnicos es el concesionario que te permite a ti, consumidor, entender esta información. Información a los productores. Claro, porque la información que que recibe el intermediario del cliente, va a haber un feedback que va a llegar a casa matriz. No sé, por ejemplo, que en Perú el color blanco ya no está siendo bien recibido por X cosas. Entonces, se informa, ¿no? Y por último, la toma de pedidos, que no se refiere más que a otra cosa que a la compra, pues, ¿no? Que se tiene del producto. En lo que es la función financiera, ¿qué función realiza el intermediario? Hablamos de la cobranza. Cuando vende el carro, sean partes
efectivo o lo que fuese, ¿quién se encarga de hacer ese seguimiento? El intermediario. La transferencia de dinero, transferencia de títulos, la cobranza, háblese en temas de impuestos, es función del intermediario, ¿ya? El concesionario, al comprar autos, también asume el financiamiento, ¿no? Obviamente. Entonces, eh, es- porque el intermediario tiene que tener stock para ofrecer. Entonces, voltea al productor, al casa matriz, y busca un financiamiento, y también tiene una toma de riesgo. Todos estos concesionarios que ustedes ven de autos, no es que tengan el auto prestado al productor, el intermediario lo ha comprado, tiene autos comprados. Entonces, es riesgo y es financiamiento de ellos, ¿correcto? Ahora bien, también existe lo que es la función del tratamiento de productos, y que lo hemos dicho, ¿no? Hablamos del tratamiento de productos básicamente en lo que es el procesamiento y la transformación. Entonces, cuando hablamos de una adaptación de productos, ¿a qué podríamos referirnos? Por ejemplo, en el caso de un auto o de un concesionario que vende autos, pues nos referimos a las lunas polarizadas, por ejemplo, ¿no? Que eso te se encarga de dar el servicio el intermediario, si es que es requerido por el consumidor. O, por ejemplo, en un restaurante, el comensal, ¿no? Cuando el consumidor le pide platos adicionales vacíos, es una adaptación de producto que es función del intermediario. También de lo que es tratamiento de producto está lo que es el almacenaje, lo que hablamos de los gastos de local, gastos de personal, hablamos del servicio postventa. Cuando hablamos de servicio postventa nos referimos a los reclamos, los repuestos, las reparaciones que pueden venir de parte del consumidor, el transporte del bien y el transporte de envases e embalajes. Efectivamente, todas estas funciones de tratamiento de productos corre a cuenta del intermediario. Es importante la regla de intermediación. ¿Qué sucede? ¿Ustedes entrarían, por ejemplo, a un restaurante de excelente comida, pero que tiene meseros sucios? Pues probablemente no. Yo no lo haría. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Sucede que a veces los productores, en este caso el ejemplo es del restaurante, el dueño, el cocinero, digamos, olvidan que el intermediario es su representante ante los clientes. ¿Correcto? Entonces, no se preocupan de ese aspecto y dejan la intermediación muy mal vista. Entonces, dentro de la regla de intermediación hay que tener presente que el intermediario es un cliente del mismo productor. Es más, dicho en términos temporales, es el primer cliente del productor. Casa Matriz Honda, ¿cuál es su cliente? Sus concesionarios. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay que tenerlo claro. El intermediario es parte de la cadena de consumo. A veces los productores lo consideran equivocadamente parte de la cadena de producción, pero no es así. Es parte de la cadena, pero de consumo. Entonces, tiene que haber un trato muy interesante, muy bueno. Ahora bien, tenemos que la cadena de distribución se puede organizar según su nivel de flexibilidad o según la cantidad relativa de miembros. Si hablamos según su nivel de flexibilidad, hablamos que puede ser una cadena de distribución jerárquica o una cadena de distribución flexible. Lo que hay que tener en cuenta es que cada actor va a cumplir funciones distintas dentro de la cadena. Entonces, nuevamente, por su nivel de flexibilidad, hablamos de cadena de distribución jerárquica. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense. Distribución jerárquica. Ya, el profesor está diciendo que jerarquía. Efectivamente, de ninguna manera en este nivel de distribución el consumidor final va a poder comprarle a un mayorista o a un minorista al productor, porque se busca justamente que se atienda en una distribución jerárquica, es decir, el consumidor, no sé, pues al tendero, el tendero al minorista, el minorista al mayorista, el mayorista al productor. Entonces, hay una cadena de distribución así. Pero cuando la cadena de distribución es flexible, ¿qué sucede?
bueno, que sean todo tipo de relaciones, que puede venir el consumidor a comprarle a la casa matriz, que puede venir el minorista, a veces compra al mayorista, a veces a la tienda online, es una pequeña mezcolanza, pero se da, ¿no? Según el nivel de flexibilidad que tenga la empresa en su cadena de distribución. Ahora bien, también se da según la cantidad relativa de miembros. Puede ser una cadena de distribución exclusiva, selectiva o intensiva. Exclusiva. ¿Qué se trata la de cadena de distribución exclusiva? Solo se da participación a un intermediario por cada territorio, ¿sí? Esto se da más que todo, o es común, hablando de productos o empresas de alto valor. Incluso hablamos ahí de temas de franquicia. Profesor, ¿cómo un exclusivo? Sí. Sí, por ejemplo, en marca de motocicletas, autos, lo más común es que encuentres solo un intermediario en la zona, porque dos estarías haciendo que se maten en el mercado, ¿no? Entonces, va por ahí la cadena de distribución exclusiva. En lo que es la cadena de distribución selectiva, hablamos que ya hay varios intermediarios en una misma zona. Entonces, no sé, se le ocurre pues a Honda decir, ¿sabes qué? No, este mercado es grande, vamos a poner dos, tres distribuidores en toda la región Arequipa. Vamos a tener dos, tres en la región Puno. Y lo va haciendo así. Y en lo que es la cadena de distribución intensiva, hablamos normalmente sean artículos de bajo precio y lo encuentras pues en tiendas, en farmacias, en retailers, en todo lado, ¿no? Y, por ejemplo, un fabricante de champú, ¿no? Lo encuentras por todo lado. Es interesante, pero se da, ¿no? Y es intensivo. Como hemos dicho, a lo largo de la cadena de distribución, puede ser desde la compañía, llegando al consumidor, pasando por un mayorista, minorista, un distribuidor, un tendero, o en algunos casos la compañía llega directamente al consumidor. Ahora bien, ahí tenemos un gráfico más para tenerlo claro acerca de la relación entre el nivel de desarrollo de los países, ¿ya? Hay una división urbano-rural en los países, lo sabemos, ¿no? Que empieza en la zona urbana, empieza en la zona rural más pobre y llega a una zona, digamos, urbana rica. ¿Qué es lo que se quiere demostrar con este gráfico? Básicamente lo que se quiere sacar o entender es que puede haber o hay una zona en la que hay más riqueza y hay menos establecimientos que las zonas más pobres. Si se dan cuenta cómo va subiendo la cadena, entonces en una zona rural más pobre tienes pocas tiendas, ¿sí? Digamos tiendas como ejemplo, ¿no? Fuera de cualquier otra cosa que estemos hablando. Y ahí va subiendo una zona rural más rica, pues ya va apareciendo más, hasta llegar a una zona urbana pobre, y donde ya encuentras mucho más tiendas, y pasando a una zona urbana rica, donde ya ahí también el nivel de tiendas es mucho más bajo. Profesor, pero si en una zona urbana rica se entiende que debería haber pues mucho más. No, porque ya basta de que haya un supermercado donde ellos van a ir a comprar, entonces ya no es muy necesario más distribución en estas zonas urbanas. Ah, ok. Entonces va, va siendo así el gráfico en lo que es la distribución, la relación que se tiene con el desarrollo de los países. Ahí tenemos también el marketing directo. Entonces, el marketing directo también es una forma de distribución, por supuesto. En lo que es el marketing directo, hablamos del marketing puerta a puerta, bien conocido por ustedes, ¿sí? Marketing puerta a puerta, profesor, sí, bueno, incluso lo han visto en alguna película, me parece, pero es donde había ofrecimientos, ¿no? Creo que ya bajó bastante el tema del porteo. Tenemos el marketing de redes de venta, o el famoso eh, networking. Pero, ¿qué es lo que busca el marketing directo? Eh, el marketing directo, quieran o no, busca eliminar la intermediación. Profesor, pues se había dicho de que la intermediación era buena. Sí, claro que sí, o sea, es necesaria, pero también de alguna manera a algunas empresas les favorece eliminar esa intermediación, por eso usa estas estrategias.
pero quieres o no, igual ese es intermediario, ¿no? O sea, de otra manera de repente, pero eliminas intermediarios, más intermediarios que suele haber. También tienes el telemarketing, que usa mucho los medios de comunicación, que pueden ser por correo, por teléfono o por internet. ¿Tenemos tipos de intermediarios en América Latina? Por supuesto, todos estos, ¿no? Hablamos de un mercado itinerante. ¿Un mercado itinerante qué será? Yo sé que ustedes han visto, y más en pandemia, que se solía armar ferias agrícolas. Estas ferias agrícolas que iban de un lugar, después a otro, son un mercado itinerante. Los puestos de mercado no hay mucha necesidad de decir qué es. Un comerciante ambulante sabemos que es, tenemos en Perú bastante. Los almacenes de barrio, hablamos de las tiendas. De tiendas especializadas, hablamos, por ejemplo, de las panaderías, ferreterías, ¿no? Ahí tenemos los supermercados, tiendas por departamento. En Juliaca tenemos ya tiendas por departamento como Ripley, Saga. Existen los centros comerciales, hablamos de comerciantes mayoristas, clubes de descuento. ¿Qué es un club de descuento, profesor? Club de descuento, por ejemplo, es, no sé si ustedes han escuchado, han tenido la oportunidad de ir por Arequipa, de Macro, ¿no? Que ahí tienes los descuentos, ¿no? Y las tiendas de conveniencia, que me parece que lo vimos también en otra clase, nos referimos pues a las tiendas Listo, Pronto, Oxxo, que se encuentran a veces en los grifos, ¿no? Que acompañan 24 horas, incluso a veces dicen, ¿no? Entonces, esa es una tienda de conveniencia, ¿de acuerdo? Es importante tener en cuenta que en este mundo de la intermediación, el canal retail es muy importante porque te va a ayudar a llegar al shopper o al consumidor. Entonces, nuevamente, el gráfico, aunque parezca eh, repetitivo, hablamos de un fabricante, los distribuidores, el centro de distribución, y en este caso que les hablo del retail, que llega a las bodegas, puestos de mercado, tiendas de conveniencia y supermercado. Profesor, ¿qué es un retail? Para que lo tengan claro, en una forma sencilla de decir, es aquella empresa que eh, puede vender eh, al menudeo o tiene una rotación muy rápida. Entonces, no es que retail son solo eh, eh, Promar, Sodimac, ¿no? Retail puede ser incluso un pequeño supermercado, bodegas, tiendas de conveniencia, etcétera, ¿no? Eso también es un retail, porque tiene stock, tiene mercadería y tiene una rotación muy rápida. Entonces, es importante tenerlos presentes a los amigos retail, ¿no? ¿Qué hay que tener en cuenta, por ejemplo, en un retail, ¿no? Para su abastecimiento, que hay detalles, políticas y puntos de control. Por ejemplo, cuando parte una orden de compra, hay que ver quién le envía, cómo está, si está centralizada la tienda o le envía el comprador, cuándo necesitan los productos, si es inmediato, si es programado, para qué necesitas los productos, surtido regular, promoción, si es para quiebre, a dónde llevo los productos, si es a cada tienda o un centro de distribución. Imagínense ustedes programar. ¿Cómo será ese abastecimiento? Normalmente será todo a cada tienda si no hay mucho espacio. No, pues son grandes. Uy, imagínense las compras que hacen. Muchas veces tienen un centro de distribución. Hay que ver si recibe la mercadería total o parcial y hay una medición. Entonces, eh, lo que yo les puedo decir es que muchas veces hay una queja en el Perú de que no hay trabajo. En este mundo retailer hay bastante ocupación, hay un tema de crecimiento, hay muchas empresas que están ahí, entonces es un canal importante el retail, ¿ya? Los indicadores claves que se tienen, podemos hablar de relaciones entre el retailer y el fabricante, que se fortalecen con indicadores, ¿no? Y se juegan muchas cosas, por ejemplo, el fill rate es el porcentaje de cumplimiento en el abastecimiento de una orden de compra. Menor 90%, incluso puede haber una penalidad, ¿no? Venta perdida es el monto en soles de venta no ejecutada por falta de producto. El abastecimiento genera posibilidades de ventas. Si no contamos con mercadería, el shopper va a tomar decisiones. O sea, no es que el, la empresa retailer compra así por comprar, no, tiene una planificación que el fabricante tiene que respetar. Si es que en algún momento no cumple con
esto y pierde ventas, incluso hay penalidades para el productor. Entonces, imagínense, productividad es la medición de la productividad en razón del espacio venta. Cada marca, cada producto, cada categoría es comparada con el espacio disponible de venta en metro cuadrado. O sea, tan profundo es el tema que hasta se ve la productividad por metro cuadrado, ¿ya? Lead time es otro término, es el tiempo que se recibe una orden de compra y la entrega de la misma al punto de despacho solicitado, que puede ser el centro de distribución a la tienda. Y ya para concluir la sesión acerca de plazo de distribución hay que tener en cuenta cómo varía, cómo se comporta en el ciclo de vida. En este caso, en el ciclo de vida, la P de plazo o distribución, en la etapa de introducción tiene una distribución exclusiva. Normalmente suele ser un solo distribuidor para el producto. Los intermediarios suelen ser muy especializados, ¿ya? En la etapa de crecimiento, la red ya es intensiva, ingresan otros distribuidores seleccionados, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de venta de computadoras, vemos que ya se da en tienda de artículos de oficina, ¿no? En tiendas de artículos de oficina. En la etapa de madurez ya hay una distribución extensiva. Obviamente participa quien quiera hacerlo, ¿sí? El intermediario puede ser generalista incluso, ¿no? Y en la etapa de declinación se regresa a una distribución exclusiva. Ya ahí podemos hablar de que existen, incluso tu producto de la forma de distribución llega a tiendas de descuento, ¿no? Sabemos que ya es la etapa en la que el producto está cayendo, ¿no? Y eso sería todo respecto a la sesión de plaza o promoción.